Primera de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 1. Todavía estamos allí, no salimos del capítulo 1 y vamos a terminarlo hoy, del versículo 18 al 20. Tengo que decir algunas palabras antes. Cuando estaba leyendo, me tocó a mí dar este tema, una de las preguntas que hice, ¿qué significa esto? Entregué a Satanás a una persona de una iglesia. Claramente uno no tiene respuesta, tiene que buscar ayuda. Y busqué algunas ayudas, algunas predicaciones, ¿cómo se llama? Algunos comentarios. Y claramente me auxilié de uno de esos comentarios, así que tengo que ser sincero en decir que este sermón o esta reflexión tiene como base un comentario del pastor MacArthur, ¿ya? Como base, no es el comentario de MacArthur, ¿ya? Lo desarrollé en base a ese comentario, buscando precisamente esa ayuda, por eso antes de predicar tengo que decirlo, por si acaso. Bien. Puse por título Un ejército de fe y una buena conducta. Un ejército de fe y una buena conducta. El verso 17 de este mismo capítulo 1 termina de la siguiente manera. Lo voy a leer. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina, y así terminó nuestro hermano Bastián el domingo pasado en ese pasaje. Creo que se resume allí. ¿Qué dice allí? Que Dios es el Rey de los siglos, es inmortal, es invisible, único y sabio Dios. A ese Dios dice, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina ese pasaje o ese versículo. Considerando estas palabras, entonces, todo lo que no se dirija a adorar a ese único y sabio Dios, a ese Dios eterno, todo aquel que se desvía en despreciar la grandeza de Dios, todo aquel que se levanta en contra de ese Dios, todo aquel que no honra y se burla de Dios, se ríe de Dios, todo aquel que muestra a un Dios distinto al que realmente es, todo aquel que se atribuye a sí mismo la gloria que solo le corresponde a Dios dar, entonces se convierte en un enemigo de Dios. Y podría ser tal persona un instrumento de Satanás. Un instrumento de Satanás. La palabra de Dios es clara. Dice el Señor Jesucristo que conmigo no es, contra mí es. Allí en el Evangelio de Lucas capítulo 11 encontramos este pasaje, donde se manifiesta un milagro de Jesús que echó fuera un demonio, ¿recuerdan aquello? Que era mudo, algo así, dice el pasaje, y él echa fuera un demonio y algunos creen en lo que hizo el Señor Jesús y otros atribuyeron a Belcebú. No sé si se acuerdan ese pasaje. Sin embargo, esas personas que atribuyeron a Belcebú nos da una idea de una realidad diferente a muchas personas de dentro y de fuera de la iglesia. El mismo Señor Jesucristo, como acabamos de ver, tuvo personas que se le opusieron, tuvo personas que blasfemaron en su contra, que le atribuyeron poderes a Satanás, milagros que él había hecho, obviamente se lo atribuyeron a Satanás, y eso pasa constantemente, hermanos, hoy día dentro de la iglesia también, no en todas las iglesias. Hermanos, tomar el nombre de Dios
para no darle gloria que Él se lo merece, tomar el nombre de Jesús y rebajarlo a un simple mortal, tomar el nombre del Salvador y decir que no es suficiente su muerte y su resurrección, sino que es más importante la tradición religiosa para ser salvos e ir al cielo, entonces estamos en presencia de un campo de batalla espiritual que no imaginamos. No imaginamos esto. Y esta guerra espiritual se hace cada vez más notoria cuando vemos que dentro de las iglesias se está usando el púlpito, me refiero a la predicación, para cualquier cosa menos para honrar a Dios. Se usa para decir a los oyentes cuántos beneficios tiene ser de una iglesia, pero no hablan en cuanto al daño que hace el pecado en la vida de las personas. Un tiempo atrás hablé con un líder de un ministerio. Le hice saber algunos problemas espirituales por lo que estaba pasando uno de sus dirigidos, con un líder de un ministerio, no de esta iglesia. Y me caí para atrás cuando me dijo, a mí no me compete la vida espiritual de uno de sus súbditos. No me compete la vida espiritual de uno de esos muchachos, de uno de esos jóvenes. Para eso está su pastor en su iglesia. Es un ministerio para eclesiásticos, o sea, no es un ministerio de una iglesia, sino es para eclesiásticos. Y como pueden ver, hermanos, me dijo, a mí lo que me importa es que ese joven sirva en este ministerio. Pero aunque no le importe su vida espiritual. Y como pueden ver, hay liderazgos que piensan solo en el funcionamiento de un ministerio y no piensan, obviamente, no importa cómo esté la vida de la persona, de aquel que está sirviendo, no importa si tienes o no valores o principios sólidos en la fe, no importa si te estás muriendo espiritualmente, solo debes servir. Lo encuentro ilógico a la luz de la Escritura. Simplemente me aparté de ese líder del ministerio. Muchos están mandando a la guerra a jóvenes que no tienen armas suficientes para enfrentar una guerra espiritual como la que vivimos. Porque aunque usted y yo vivamos tranquilamente en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestra casa, quiero que sepan que hay guerra espiritual. Guerra espiritual. A diferencia de ello, de ese líder que le acabo de mencionar, encontramos un gran líder, el apóstol Pablo, que envía a uno de sus colaboradores más fieles, a Timoteo, colaboradores más fieles. Dado que en la iglesia de Éfeso estaba una situación compleja que ya la sabemos, lamentable, se había alzado maestros falsos que enseñaban fábulas, que se creían doctores en la ley, sin embargo, no entendían la ley, pero se creían doctores. Allí estaban hombres con una doctrina tergiversada, de esa que no guía hacia Cristo, sino todo lo contrario, los aleja del Salvador. Es ahí donde Pablo le encarga a Timoteo a llevar o a pelear una batalla contra esos que dañan la santidad y la enseñanza sana del Evangelio en una iglesia. Por ende, la vida cristiana no es solo una vida de amor y paz. La vida cristiana es una guerra, es una lucha espiritual contra todo aquello que se desvía de la palabra de Dios. Vamos a ver dos puntos principalmente hoy día, y si se han dado cuenta tengo mucha dificultad con el tablet, se me queda pegado, así que me disculpo nuevamente. ¿Cómo fue que hizo el apóstol Pablo para pelear esta guerra espiritual planteada en la iglesia de Éfeso? El primer punto que vamos a ver es un llamado a la buena batalla de la fe. Un llamado a la buena batalla de la fe. O sea, yo me estaba acordando de una canción que cantaba hacía mucho tiempo de Marcos Witt, no sé si algunos la han escuchado, que decía, nos está llamando a la guerra, nos está llamando hacia afuera, acudiremos juntos al llamado del Señor. Yo no sé si has escuchado esa canción, pero realmente es un llamado urgente a la batalla, a la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo no estaba presente, él envió una carta
¿verdad? Pero sí dejó a Timoteo su colaborador ahí en la iglesia de Éfeso. Ya vimos en el versículo 3 cuando Pablo dice en esta carta a Timoteo, te dejé en Éfeso cuando me fui a Macedonia para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Así le decía Pablo a Timoteo. Te dejé allí para que calles la boca de algunos que enseñan fábulas. Y aquí en el versículo 18 está aún más explícito el llamado a Timoteo a militar en una batalla espiritual. Versículo 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. La palabra te encargo, muchos nos gusta usar esa palabra, te lo encargo. ¿Cierto? Te lo encargo. La palabra te encargo se refiere aquí a dejar en manos de otro, en este caso Pablo a Timoteo, algo de mucho valor, que debe ser cuidado. Lo más valioso que Pablo le había dejado a Timoteo, ¿qué cosa era? El Evangelio, la palabra de Dios, la palabra que transforma el alma y el corazón de cada persona. Cuida esa palabra, Timoteo, con toda tu vida. Ese es el principal tesoro que tienes. Cuídalo, te lo encargo. Este es un claro llamado a la guerra, hermano. Este es un claro llamado a enfrentarse a aquellos que se plantan en las iglesias con falsas enseñanzas, que desvirtúan el mensaje de Dios o la palabra de Dios enseñando cosas que realmente la Escritura no quiere transmitir o no transmite. El llamado a Timoteo seguramente es sacar de raíz esas falsas enseñanzas y, ¿por qué no decirlo? También aquellos que sembraron mal o esas falsas enseñanzas. Este mandamiento dice, te encargo, Timoteo. ¿Por qué Timoteo? La palabra dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, conforme a las profecías. ¿Qué profecías? ¿Del Antiguo Testamento acerca de Timoteo? No se refiere a eso. Se está refiriendo mayormente a que Timoteo había dado muestras de tener un llamado especial de Dios. Timoteo había tenido un llamado especial de Dios para predicar su palabra. Recordemos cuando hablamos del libro de los Hechos, cuando Pablo recorre Listra, Derbe y Listra, ¿recuerdan de eso? La tierra de Timoteo, Listra, se dice que allí los hermanos de aquella ciudad, dice, daban buen testimonio de Timoteo. Yo me estoy imaginando, y me imagino a aquellos hombres viendo a Timoteo, viendo su crecimiento espiritual, que repito, posiblemente Timoteo se convirtió cuando el primer viaje misionero de Pablo, aunque allí no se encontraron. Pero a Pablo lo quisieron apedrear en el pueblo, porque él estaba predicando en aquellos lugares. Y se supone que podría ser allí donde él y su familia recibieron a Cristo. En su segundo viaje misionero, Pablo se encuentra con Timoteo, escucha hablar a estos hermanos de la iglesia de Timoteo, o que conocían a Timoteo de la vida, o el crecimiento que había tenido Timoteo unos años después del primer viaje, y Pablo dice, yo quiero a ese joven. Yo quiero que ese joven me acompañe. Entonces, había buen testimonio de Timoteo, y me imagino a esos hermanos diciendo, este va a ser pastor un día. Y fue llamado a sí mismo por el apóstol Pablo a servir junto a él, a ser su colaborador, lo que sirvió por mucho tiempo y de manera fiel, gracias a Dios. Ahora, Timoteo gozaba de buena conducta al momento de ser llamado. Y Pablo dice, fuiste llamado por Dios, milita entonces la buena batalla, la buena milicia, pero hazlo de una manera diferente. ¿De qué manera lo vas a hacer? Manteniendo la fe, dice, y la buena conciencia. El pastor Timoteo de seguro sería asediado, de seguro sería señalado, de seguro sería enfrentado, pero aún así Pablo dice, milita, pelea, cuida la doctrina, manteniendo la fe y una buena conciencia.
¿Qué significa manteniendo la fe? Es un estilo de vida basado en la vida o en la verdad conocida por medio del Evangelio transformador, cimentado en la palabra de Dios. Es un estilo de vida que brota de una relación con Dios, directa con Dios y con su palabra. Es un crecimiento, es una relación. Cuando usted tiene una relación con el Señor, usted va creciendo espiritualmente. Y una buena conciencia, ¿qué es? Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón de Timoteo. Una limpia o pura conciencia es aquella que no tiene una reacción negativa ante una actitud o cierta conducta. No sé si entendió eso. Cuando hacemos algo, hermanos, nuestra conciencia nos va a acusar. Cuando hacemos algo, nuestra conciencia reaccionará a eso que hemos hecho. De cómo fue tu actitud será la carga de tu conciencia. Cuando hacemos cosas buenas, ¿qué pasa con nuestra conciencia? ¿Está qué cosa? Tranquila, en paz. Pero cuando hacemos algo malo, por lo menos mi conciencia no queda tranquila. Porque importa. El llamado de Pablo era claro, hermanos. Pelea la buena batalla, pero trata que no haya nada que pese después en tu conciencia. ¿Conoce usted a personas que quieren solucionar las cosas? Por ejemplo, con puras ofensas hacia los demás. Rebajando a su adversario u oponente. ¿Cómo queda la conciencia de alguien así? Bueno, depende de cuán limpia esté esa persona, ¿no? Porque de verdad hay personas que no les importa nada. Según el pasaje que sigue, hay personas que naufragaron en su fe o en su conducta de vida dentro de la iglesia. Bueno, hasta aquí el primer punto. En primer lugar vimos un llamado a la buena batalla de la fe. Timoteo fue llamado por Dios mediante profecías, pero también esa batalla que debería enfrentar, debía hacerlo en plena conciencia limpia y manteniendo la fe, o sea, un testimonio intachable. Pero en segundo lugar, vamos a ver a personas dentro de la iglesia que fueron los culpables de enseñar falsa doctrina y que fueron los que hicieron que Pablo dejara allí a Timoteo y que su testimonio de fe realmente no era el que agradaba a Dios. Y es aquí donde se nos pone más complejo la enseñanza el día de hoy. Instrumentos de Satanás dentro de la iglesia. No estoy hablando de fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Instrumentos de Satanás. Como ya hemos dicho, hermanos, la vida cristiana no es solo paz y amor. Y hacemos el símbolo así. También hay lucha espiritual. Satanás no quiere tu bendición. Satanás no quiere que tú seas bendecido. Él siempre tratará de romper esa comunión tuya con Dios, porque su deseo es destruir, engañar y dividir. Ese es su deseo. Leamos la segunda parte del verso 19 y el verso 20. La segunda parte del verso 19 y el verso 20. Me quedé en la primera parte del 19 hasta la nueva buena conciencia. Ahora la segunda parte, parte B. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Verso 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Wow. Para que aprendan a no blasfemar. ¿Cómo arreglamos esto? Que muchas veces nos podría sonar difícil, ¿no?, de entender.
A veces nos preguntamos cuál es el trato que debemos dar a algunos creyentes, a algunos cristianos que insisten, por ejemplo, en pecar o en causar división en las iglesias. Déjeme decirle que ocurre, y con mucha frecuencia, que hay que acudir, hermanos, a la disciplina de la iglesia para mantener el testimonio, para mantener la integridad de la iglesia, la cual es llamada obviamente a ser santa, pura y sin mancha. Y todo aquello, hermano, que quiera destruir las bases de la iglesia, o sea, su doctrina, y todo aquello que osen ensuciar lo que Cristo lavó con su sangre, debe ser corregido, disciplinado y en última instancia arrancado de raíz de la iglesia. En otras palabras, expulsados de la iglesia. ¿Es eso posible en un mundo donde el amor y el perdón se manifiesta, se debe manifestar? Les voy a decir con mucha claridad, fuerza y directo. La Biblia nos enseña que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El Señor nos dejó esas migajas de pan para que fuésemos viendo y siguiendo esas migajas de pan, ¿no? Hasta llegar a, por ejemplo, nos dejó Mateo 18. Una guía allí nos dejó Mateo 18, el Señor. Y yo voy a resumirlo de esta manera, no lo voy a leer. Dice, si un hermano peca contra ti, repréndele estando tú y él solos. Has ganado a tu hermano si se arrepintiere. Esa es la primera instancia. Hermano, si yo le ofendí, no le ande contando a todo el mundo. Venga, acérquese a mí, a quien le ofendió, hablemos y arreglemos las cosas. Si eso se arregla, todo terminó allí, ¿cierto? Segundo, si no te oyere, toma 1 o 2 hermanos para que conste toda palabra que se diga. Testigos. 1 o 2 hermanos más contra ese que está haciendo barbaridades en la iglesia, está pecando en este caso, vamos a ponerlo así. Si no oyeres a esas personas, no te escuchó a ti, no escuchó a 2 o 3 testigos con los cuales fuiste y te presentaste, si aún sigue persistiendo en pecar, en su pecado y no se arrepiente de lo que estaba haciendo, entonces dilo a quién, a la iglesia. Ok. Y si no oye tampoco a la iglesia, ¿qué dice después? Denlo por publicano. Denlo por publicano, por gentil y publicano. O sea, no tiene sentido que siga en una iglesia una persona que no respeta ninguna autoridad, ni a Dios, ni a los líderes, ni a la misma iglesia. Entonces, ¿merece qué cosa? La expulsión. ¿Y qué pasa cuando una persona persiste en pecar y es incluso expulsado de una iglesia? Recién ahí es cuando nos hace un poco más de sentido la frase, lo entregué a Satanás. ¿Se entendió? Lo entregué a Satanás, a uno que estaba en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo también menciona esta frase a raíz de un pecado sexual en la iglesia. ¿Ok? Hay 2 lugares donde se menciona esta frase, la que vemos en Timoteo y esta segunda de 1 Corintios capítulo 5. Pero, ¿qué significa ser entregado a Satanás? Ahí en 1 Corintios es también un pecado sexual, ¿no?
y obviamente ahí estaba la iglesia sin tomar cartas en el asunto. Y Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, tienen que hacer esto. Lo entregué a Satanás, o le entrego a Satanás por todo lo que estaba haciendo. Incluso habla hasta de la muerte de la persona. Es fuerte el tema. Vuelvo a la pregunta, ¿qué significa ser entregado a Satanás? Recordemos que estamos en una guerra espiritual. Hay dos bandos, uno bueno y uno malo. El bando malo podemos identificar, según Juan en su primera carta, cuando dice en el capítulo 5, verso 19, dice allí primera de Juan, sabemos que somos de Dios, a quien escribe Juan. Pero dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo entero está bajo el maligno. Entendamos que también dentro de la iglesia hay personas que aún no han sido redimidas por la sangre de Cristo. Y esto hace que estén bajo condenación eterna. Como dice Juan capítulo 3, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero el que no creyó o que no cree, ¿está qué cosa? Permanece en muerte, está condenado. Porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Así dice Juan 3, creo que es versículo 17, 18. Juan 3, 18 creo que es. Ok. Pero escúchenme esto, hermanos. Esto hace que estén bajo condenación eterna, el no recibir a Cristo como su Redentor, como su Salvador. Sin embargo, hay un tema que también puede sonar un poco complejo de entender. Estas personas gozan de cierta protección o cobertura divina. Solo por ser, por ejemplo, tener una familia o ser familia de un cristiano. No sé si me estás entendiendo. A ver, no estoy hablando aquí de salvación. No estoy hablando que el hijo de una cristiana es salvo porque es hijo de una cristiana. No es eso. Estoy diciendo de cobertura espiritual. Y ahora me van a entender. Estoy hablando de coberturas espirituales que hacen que esa persona no cristiana, aún así, la palabra que usa, la predicación que escuché de MacArthur dice, aún así sea salpicado. ¿Saben lo que es el término salpicado? Que le cayó unas gotitas, ¿no? Le cayeron unas gotitas. Sea salpicado con bendiciones de parte de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando llueve el agua cae ¿sobre quién? Justos y pecadores o injustos. ¿Ok? Y un ejemplo más familiar. Un familiar no cristiano puede recibir el cuidado de Dios. Escuche bien. Un familiar no cristiano puede recibir el cuidado de Dios solo porque hay una madre o una esposa o un hijo o un esposo rogando por misericordia para ese familiar. ¿Me entendió? Rogando por cuidado para que esa persona, aunque no conozca del Señor, no conozca del Evangelio o no haya recibido a Cristo, por varias razones, pueda ser guardado y cuidado hasta que un día lo reciba. Que es la principal oración que debemos hacer por aquellos familiares nuestros que no conocen del Señor. Hay personas dentro de la iglesia que se adaptan a ese estilo de vida, digamos, un estilo de vida correcta. Se sienten incluso identificados con la iglesia. Están rodeados de actividades de enseñanza cristiana que le hacen ser una persona moralmente sana a los ojos de los hombres. Y puse esta aclaración
a los ojos de los hombres, porque obviamente nadie está bien a los ojos de Dios moralmente si no conoce al Señor, ¿verdad? Porque no ha recibido la justicia, no le ha sido imputada la justicia de Cristo. Donde sí, si no has recibido a Cristo, hermanos, sigue siendo o sigue estando bajo condenación, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Bien, el Señor Jesucristo dijo en relación a algunos que profesan ser cristianos. Dirán algunos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor les responde, ¿quiénes son ustedes? Nunca os conocí. Además dijo, no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que invoque a Dios, no todo el que invoque a Dios, dice, heredará el reino de los cielos. El mismo apóstol Pablo mencionó que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí en Romanos capítulo 9, verso 6. De cierta manera entonces, hermanos, los que no son creyentes gozan de cierta protección bajo el amparo de Dios, por lo que ya explicaba, por causa de ser parte de una iglesia o un familiar cristiano. Entonces, cuando una persona es entregada a Satanás, está perdiendo esa cobertura. ¿Me entienden ahora? Quedan expuestos y más vulnerables a los ataques de Satanás. Hay otra idea acerca de ser entregado a Satanás. Ya dije una. Y esta no le va a gustar, pero es también, ¿de dónde la sacamos? Los cristianos, hermanos, muchas veces somos dejados caer en manos de Satanás. Alguno dirá, eso es herejía, pastor. ¿Cómo es posible que Dios permita que caigamos en manos de Satanás? Está interesante. Tengo una explicación y es la Biblia quien nos enseña. ¿Recuerdan a Job? Bueno, vamos allá. Job capítulo 1, no lo vamos a buscar para abreviar. Capítulo 1, versos 6 al 12, yo lo tengo acá. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Cuando se refiere ahí a hijos de Dios se está refiriendo a los ángeles. Dice, y entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, si acaso teme Job a Dios de balde, es gratis. Como le has dado todo, en otras palabras está diciendo, como le has dado de todo, como tiene todo, lo has bendecido tanto, claramente cree en ti y te es fiel. Bueno, Dios quería demostrarle a Satanás que no era así como él decía, ¿no? ¿Acaso teme Job a Dios en balde? No le has acercado alrededor de él y de su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición por tantos bienes que ha aumentado la tierra, pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, dice Satanás a Dios. Quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo va a blasfemar de ti. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Todo lo que tiene está en tu mano, todas sus posesiones, todo lo que tiene, pero solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Qué hizo Dios? ¿Permitió qué cosa? Que Job recibiera, en este caso, pruebas. No solamente ponga tu mano sobre él, y salió Satanás de delante de Jehová. Amado, Job fue sometido a esta prueba no para enseñarnos a nosotros de cómo debemos sufrir o enfrentar el sufrimiento. Como muchas veces nos enfocamos en eso. Este escrito está ahí para que Satanás tenga claro que los verdaderos creyentes
a pesar de las adversidades, permanecerán firmes en la fe. El mismo Job, enfrentando la adversidad, dijo, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. También dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¡Wow! ¡Qué convicción, hermanos! Eso fue una bofetada para el diablo, para Satanás, que no era que de hecho se lo quitó todo. Ya sabemos la historia. Es la convicción de un hombre piadoso que fue entregado a Satanás por el mismo Dios para probar su fe genuina. De que no era por las cosas que poseía. Usted me dirá, bueno, pastor, eso es del Antiguo Testamento. Ya, acérquese un poco más al Nuevo. Bueno, aunque usted no lo crea, vamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos otra persona que fue entregada a Satanás. Y cuando yo se lo digo, usted se va a asombrar. ¿Se imaginan quién es? El mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo. Mateo 4, 1 al 11 lo dice. No lo voy a leer todo. Capítulo 4, verso 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él fue llevado allí para que fuera, ¿qué? Tentado. Bueno, al final dice que después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y al final dijo, verso 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué interesante, el mismo Señor. Así como Job, nuestro Señor Jesucristo fue entregado a Satanás para ser tentado y allí el Señor demostró quién era. Se probó el carácter de Jesús en plena obediencia al Padre y a pesar de estar debilitado por el hambre y el cansancio del desierto, Él fue fiel en obediencia a su Padre Celestial, al Padre Celestial. Ya, pastor, póngase serio. Jesús era Dios mismo. Bueno, Job, Antiguo Testamento, Jesús era hombre, era Dios. Incluso después vinieron los ángeles, le ayudaron, le sirvieron. Si aún estás disconforme, el apóstol Pablo fue también entregado a Satanás. ¿Se acuerdan de esta historia de Satanás? O sea, de Pablo con Satanás. Así dice que le fue enviado un mensajero de Satanás para bofetearlo, para que no se enaltezca, ¿qué? Su corazón. A fin de que el apóstol Pablo no se enalteciera y su orgullo hallase cabida en su corazón, Dios permitió ser atormentado. Dios permitió que Pablo fuera atormentado por un mensajero de Satanás. El apóstol Pablo necesitaba permanecer humilde, aunque tenía de qué gloriarse, pero Dios lo quería humilde y además quería a Pablo totalmente dependiente de él, de su gracia. Como mismo dijo Pablo, así le dijo, quítame el aguijón, Señor, 3 veces rogado al Señor que me quite esto. Pero el Señor me dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amados, el apóstol Pedro, no solamente Pablo, el apóstol Pedro también fue zarandeado. Incluso el Señor Jesucristo dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para probarte. ¿Lo sabía Jesús? ¿Cómo lo supo? Satanás os ha pedido permiso para zarandearte. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Si Pedro hubiese fallado, hermano, Satanás hubiera tenido una victoria ahí
No la tuvo con Job, no la tuvo con el Señor Jesucristo, no la tuvo con Pablo, tampoco Pedro cayó. Se habría destruido, si Pedro hubiese caído, se habría destruido a alguien importante en el plan de Dios, como lo fue el apóstol Pedro. Pero gracias al Señor fue fiel hasta su muerte. También en el libro de Apocalipsis capítulo 7 se muestra a una multitud que llega a la presencia de Dios, cuyos vestidos han sido lavados por la sangre del Cordero, dice. Estos salieron de la gran tribulación y fueron expuestos a la furia de Satanás derramada en ese periodo de tiempo que conocemos como la gran tribulación. Donde yo creo que por convicción no vamos a estar como iglesia. Amén. Yo entiendo así. Todo esto, hermanos, le he mencionado desde Job, Jesús, Pablo, Pedro y este grupo de creyentes de Apocalipsis fueron entregados a Satanás, pero con un propósito divino: probar la fe y el carácter de los verdaderos hijos de Dios. ¿Se entendió? Pero lamentablemente hay otro grupo de personas que no caen en el mismo propósito. Algunos son entregados a Satanás no para un propósito divino o no para probar el carácter de la fe de algunos de sus elegidos o escogidos. Algunos son entregados a Satanás para juicio, solo para juicio. Por ejemplo, el rey Saúl, lo vimos cuando estudiamos Samuel, fue entregado a Satanás para juicio. Judas Iscariote fue entregado a Satanás para juicio. Dice Juan capítulo 13 que después de la cena Satanás entró en el corazón de Judas. En el corazón de Judas. Donde está Satanás, no está Dios. Imagínense que Judas, hermanos, había sido uno de los 12 discípulos. Había caminado con Jesús, había comido con Jesús, había escuchado todas las enseñanzas de Jesús, había visto los milagros que hizo Jesús, pero la avaricia en su corazón, y como dice aquí la palabra, y la obra satánica en su corazón, destruyó todo a este hombre. En la carta a Timoteo, Pablo habla de estos hombres. Himeneo, como dice allí, verso 20, Himeneo y Alejandro, dos hombres. Estas dos personas estaban carentes de una vida piadosa. Estaban diseminando el error en toda la iglesia de Éfeso y se cree que en toda la zona de Asia Menor, donde pertenecía a Éfeso, y habían otras iglesias más. Dice Pablo que estos hombres desecharon la sana conciencia que produce la fe salvadora en el creyente. Ellos la desecharon. Si usted es moralmente sucio, usará una doctrina desviada para justificar su permanencia en el púlpito o dentro de la iglesia. Ello va muy relacionado, amados. Se acomodan sus falsas enseñanzas a sus estilos de vida. Un estilo de vida espurio, sucio por momentos, pecaminoso en su esencia. Por eso naufragaron de la fe, porque no fueron llevados por la fe salvadora, sino por sus propios instintos y deseos sucios o concupiscencias. Sin lugar a dudas, hermanos, en mi opinión sobre este texto, creo que Pablo lo que hizo al entregarlos a Satanás fue lo que dice Mateo capítulo 18. Fue sacarlos de la iglesia para que dejaran, dice allí, de blasfemar y de contaminar la pureza de la iglesia del Señor Jesucristo. Este es un pecado, blasfemar es un pecado en contra de lo que dice el versículo 17 del capítulo 1, y ya lo leímos al principio. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El blasfemar contra Dios, blasfemar de manera
que hablas mal de Dios o enseñas una falsa enseñanza o doctrina, mientras un hijo de Dios glorifica a Dios, aún en medio de la adversidad, otros blasfeman en contra de la santidad de Dios, en contra de su pureza. Es como levantar a un Dios que no existe. Hermanos, quiero terminar este mensaje haciendo un llamado muy peculiar. Por el amor de Dios, acércate a Cristo, acércate a Jesús. No busques, no mires pastor, no mires iglesia, no mires doctrina, mira a Jesús. Él es la única respuesta de salvación para tu vida. No hay otra. Acércate a Cristo para salvación y vive cualquier circunstancia de la vida cristiana manteniendo la fe. Como dijo Pablo ahí a Timoteo, defiende la sana doctrina, manteniendo la fe y la buena conciencia. Pongan en práctica una vida santa que agrada a Dios. Apártate del pecado, apártate de la lujuria, apártate de todo aquello que te aleja del Señor. Corre, huye de los placeres. Agrada a Dios con tu vida. Pongan en práctica una vida santa como la única manera que tenemos de ser agradables a Él. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Cuídate de las falsas enseñanzas o de las malas doctrinas que se enseñan en las iglesias, quizás en la radio, quizás en un video, quizás en la televisión. Cuidado, velemos todos juntos como un solo cuerpo por el bienestar espiritual de nuestra congregación. Tratemos con amor y con justicia si surge algún caso de inmoralidad. Pero lo que tiene que quedar claro es que no queremos tolerar a personas o supuestos hermanos que pisoteen la sangre de Jesús. Que pisoteen o hablen con su boca o con su testimonio en contra de lo que realmente el Señor hizo por nosotros. A tales personas, si no se arrepienten de su pecado, entonces debemos, tal como Pablo enseñó a Timoteo, entregarlos a Satanás. O sea, sacarlos de la iglesia porque esta no le pertenece a ningún hombre. Esta es la iglesia del Señor. Y hay que tener mucho cuidado con lo que le corresponde y le pertenece a Dios. Especialmente sus hijos, por los cuales murió y derramó su sangre. No tomemos el nombre de Dios en vano, nunca. Amados, no me queda más que agradecer y dar gracias al Señor por esta iglesia, porque sé que aunque somos imperfectos, buscamos siempre en amor y perdón el ser una iglesia que ama y obedece la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, como dice en el título, a ser un ejército de fe y de buena conducta. Amén. Que Dios nos bendiga. Señor, gracias. Y a ti sea, Señor, toda gloria y sea toda honra. Nosotros no somos nada, Señor. Tú eres el Dios santo, a quien nosotros como cristianos y como tus hijos debemos honrar. Señor, te pido por el corazón de cada persona, de cada hermano presente, ya sea físicamente o que esté viendo el mensaje de tu palabra virtualmente. Acude, Señor, en auxilio de aquellos que aún no te conocen. Señor, oramos por ellos. Oramos para que haya salvación en su vida, para que el día que se presenten delante de ti,
tú puedas decirle, ven, pasa al gozo de tu Señor. Señor, oramos por nuestras familias que hoy día están alejados de ti. Padre Celestial, ten misericordia. Nosotros no podemos hacer nada, Señor, solamente es una obra tuya en el corazón de ellos. Solamente te recordamos, Señor, y sé que lo sabes, que tanto como nosotros, ellos necesitan ser salvados. Necesitan conocer al único y Salvador, Señor Jesucristo. Bendícenos, Señor, en este día. Ayúdanos en nuestro diario vivir, en nuestro cansancio, en aquellas cosas que muchas veces, Señor, llegan a nosotros y nos desaniman. Señor, que en medio de la lucha, que en medio de la adversidad, que en medio de la tempestad, recordemos que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, en el caminar diario, en el peregrinar que como hijos de Dios debemos cada día, Señor, enfrentar. Bendito Dios, a ti sea la gloria, a ti sea la honra y a tu Señor Jesucristo, a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Señor nos bendiga, amados.